Muy bien, buenos días a todos ustedes. Un saludo cordial a nuestros seguidores del Explorador a nivel latinoamericano. Tenemos hoy el gusto de contar con un invitado especial, alguien que ya nos ha acompañado en anteriores ocasiones. Es un analista nacional e internacional en temas de seguridad y defensa, un abogado prestigioso, profesor universitario. Doctor Jairo Libreros, bienvenido a esta entrevista con el Explorador. Francisco, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia. Bueno, doctor, perfecto. Entonces, vamos a ver si en unos cortos minutos podemos contarle a todos los que nos siguen, principalmente desde su óptica de análisis, doctor, qué está pasando en temas de seguridad en el país, porque hay esa sensación de que estamos perdiendo la seguridad en Colombia. En seguridad ocurren muchas cosas. En primer lugar, hay un deterioro en la discusión pública en materia de política pública, de estrategias, de planes, de programas, de proyectos. La década comprendida entre el 2012 aproximadamente y casi finales del año pasado, 2022, el tema de seguridad perdió prioridad en la agenda de políticas públicas nacionales y territoriales. Se impuso el tema de paz. Dos, durante ese periodo se perdió la iniciativa militar, la iniciativa política y la capacidad de control de los mandatarios locales que terminaron siendo subordinados por las políticas públicas nacionales, especialmente en el periodo del presidente anterior, que se encargó no solamente de centralizar mucho más la capacidad de intervención, de interdicción y de actividades, sino especialmente el tema económico. Tres, venimos de un periodo atípico, Francisco, no lo podemos olvidar. Sí. Tuvimos pandemia y confinamiento. Y en ese momento se lanzaron muchas alertas sobre cómo iba a ser la retoma del territorio y de los espacios públicos locales por parte de grupos alzados en armas, terroristas, narcotraficantes, crimen organizado en términos generales y también su expresión delincuencial en las principales ciudades. Y creo que nuestros alcaldes y gobernadores no fueron lo suficientemente activos y líderes sobre ese punto. Esas tres cosas es lo que nos tiene en una situación crítica. Sí, doctor, es una explicación técnica. Muchísimas gracias por darnos a nosotros esa claridad. Sin embargo, lo que la gente tiene en su mente y en su sentimiento, en su corazón, es que definitivamente a las fuerzas militares los tienen de brazos cruzados, no les permiten actuar, porque hay una política de no agresión por parte del Estado hacia los grupos al margen de la ley. Y ellos, esa generosidad de la que habla el gobierno, de la que presenta el gobierno como oportunidad de paz, ellos la toman como una debilidad y como debilidad están cada vez tomándose más regiones, haciendo más presencia y causando toda esta cantidad de actos violentos en el país. Dos cosas. Realmente la capacidad que han tenido estos grupos de intervenir no data del 7 de agosto del año pasado cuando llegó Gustavo Petro. Tiene casi 18 meses antes donde se incrementó porcentualmente. Pero sí hay razón en algo. Bajo la administración de Gustavo Petro se apagó el Ministerio de Defensa. Se Uh dejó -huh. de tener una actividad importante que ya venía rezagada, sí, pero con Gustavo Petro se apagó. Desapareció el pensamiento estratégico, la formulación de políticas, el trabajo de estrategias, la necesidad de intervenir cuando tenía toda la facilidad, porque la administración Duque concentró todo en el Ministerio de Defensa, pero el actual ministro, por decisión presidencial, presume uno, apagó el ministerio. No hay órdenes, no hay planes, no hay programas relacionados con intervención policial y con intervención de policía. Por eso se ha facilitado, en medio de la paz total, que estas organizaciones no se tomen la mano, se tomen hasta el codo y se muevan en las rutas ilegales y se hayan apropiado de muchos espacios urbanos. Hay una responsabilidad compartida entre Iván Duque, pero de manera especial con Gustavo Petro, cuando decidió apagar, desaparecer el Ministerio de Defensa. Hoy día voy a decir algo que puede ser muy polémico, pero no tenemos ministro, pero tampoco ministerio. No pasa nada ya. Así es, preocupante totalmente. Mire, yo quería ponerle casos específicos para ver usted cómo me los ayuda a interpretar. ¿Cómo es posible que se declare un cese el fuego bilateral entre ELN y Gobierno Nacional? Y entonces este grupo guerrillero, este grupo al margen de la ley,
entonces decida que se va a abrir como acto benéfico corredores humanitarios para que entren alimentos y entren medicamentos a la zona del sur del Chocó. Eso lo tenemos nosotros que tomar como un acto de bondad. ¿Qué significa esto? No es un acto de bondad, pero sí está regulado en el derecho internacional humanitario. Cuando tú miras los protocolos de Ginebra, cuando miras los acuerdos de Ginebra, cuando miras la legislación nacional, encontrarás que todo lo que se ha pactado está establecido y es de obligatorio cumplimiento. Cuando se adelantan procesos de negociación en el marco de conflictos armados de carácter no internacional, como es el caso colombiano, las acciones humanitarias están reguladas en ese sentido. Pero por supuesto, para el resto de ciudadanos, no solamente en Colombia, en toda América Latina, es inconcebible que se abran este tipo de situaciones, pero es la única forma de negociar. Esto no es inédito en Colombia. Esto ha operado en todo el mundo desde mediados de la década de los 70 hasta la fecha. No se puede dejar a esos ejércitos sin la capacidad de tener algún tipo de recursos, medicinas y acceso a otro tipo de actividades, porque si no mantendrían las actividades que desdicen del tema del cese al fuego bilateral. No es algo nuevo, es algo que nadie va a entender, pero está establecido por las normas internacionales. Así es, doctor. No lo entendemos y yo creo que difícilmente lo queremos aceptar, porque nos Claro, parece que no debe restringirse a una zona de la entrada de medicamentos básicos, pero también de alimentos. Doctor, otra pregunta de análisis, más bien. ¿Por qué parece cuando, mejor dicho, hizo la paz el grupo de las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos? Pues sabíamos nosotros que existía un ejército de liberación nacional que era como el segundo, ¿no? En presencia guerrillera en el país. Pero con este gobierno pareciera que este grupo se hubiera fortalecido muchísimo más por todos esos argumentos que usted nos ha dado precisamente, un ministerio que no existe, un ministro que no tiene presencia y que no sabe qué hacer, pero sí lo han aprovechado muy bien este grupo del Ejército de Liberación Nacional. ¿Cuál es su opinión al respecto? el Ejército de Liberación Nacional lamentablemente se fortaleció, no solamente desde el punto de vista político, sino especialmente militar. Creo que nosotros no hemos dimensionado realmente la capacidad que ha adquirido el ELN, no solamente porque maneja muchos más territorios, es más, para ser preciso, el único dueño de la frontera entre Colombia y Venezuela desde La Guajira hasta Arauca es el ELN. Allá no se mueve un lápiz sin que ellos lo tomen la decisión. Dos, han logrado ganar muchos espacios políticos en ciudades y se fortalecieron las milicias. Aquí hubo un error en materia de política pública, así como Ujú. uno puede criticar que de que por qué esta gente del ELN hace paros para impedir el intercambio de bienes y servicios o por qué el gobierno lo facilita para que les llegue recursos a los guerrilleros que están acantonados en campamentos para negociar un cese al fuego y avanzar en la negociación política. También tenemos que criticar que tanto la administración del presidente Juan Manuel Santos como la de Duque y especialmente la de Petro, pues no tienen una estrategia de seguridad para debilitarlos militarmente. La gran mayoría de procesos que fracasan es porque el Estado, quien detenta el monopolio legítimo de la fuerza, es incapaz de disuadir a los opositores que están alzados en armas de adelantar actividades terroristas. Si no hay esa capacidad por seguridad y defensa, pues muy seguramente fracasa el proceso y ellos quedan más fortalecidos para el enfrentamiento con el Estado. Es un escenario muy riesgoso que conocemos muy bien los colombianos y que lamentablemente se está repitiendo el fracaso que nos enseñaron lecciones del pasado. Así es, doctor Libreros, muchísimas gracias. Y quisiera yo cerrar con esto, de verdad, más como pues, una reflexión que usted nos pudiera ayudar a obtener nosotros frente al gobierno vecino, que tanto está incidiendo y que tanto está metiendo la mano el gobierno de Venezuela para ayudar en ese fortalecimiento del ELN, en la presencia armada y en la presencia casi que política que está teniendo en las regiones de Colombia. La dictadura de Miraflores tiene una responsabilidad inmensa. No solamente mete la mano y el brazo, mete hasta el alma.
porque sabe muy bien que ese tipo de actividades de negocios ilícitos le renta a muchas personas que hacen parte del soporte burocrático del régimen. Algunos analistas consideran que hasta el régimen se ha enriquecido por cuenta de estas actividades y en algún momento la dictadura de Miraflores considera que esas unidades militares que se mueven con mucha tranquilidad en su territorio pueden ser decisivas ante una invasión de un tercer país, llámelo usted Colombia, Estados Unidos o cualquier otro que considere que se hace necesario cambiar la dictadura para poder llegar a la democracia. Ahí hay una responsabilidad muy grande. Que existan campamentos donde se muevan con tranquilidad, se recuperen los combatientes y los cabecillas se muevan con mucha tranquilidad, pues genera un nivel de complicidad muy alta con la dictadura de Miraflores. Pero también hay que decir algo, Francisco. En el caso de Colombia, a este lado de la frontera, tampoco pasa nada. No es tan permisivo como Venezuela, pero tampoco hay capacidad de acción porque se apagó el Ministerio de Defensa y porque no estamos haciendo las cosas bien en materia de seguridad. Pero si de responsabilidad política se trata, la dictadura de Miraflores la tiene toda en materia de complicidad con las disidencias de la FARC, con el Clan del Golfo y con el ELN. Muy bien. Él es el doctor Jairo Libreros, analista nacional e internacional en temas de seguridad y defensa, una persona que nos acompaña ya desde hace algún tiempo, dándonos estos análisis tan valiosos en los temas de seguridad cuando así lo exigen las situaciones que se presentan en Colombia. Doctor Libreros, muchísimas gracias. Un saludo, Horacio y Aldana y todos los del equipo y el parcero Juan Carlos, que es el que nos ayuda en producción. Está aquí con nosotros y el explorador sabe que le abre las puertas y está a su casa. Para mí es un honor y es un gusto. Espero verlos pronto. Feliz día. Ok, un saludo desde Bogotá. Muy amables.